Continuamos con la programación de CEPRA. Trabajando en Ser Nacional, con radios comunitarias, es la voz del pueblo, CEPRA Satelital. El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Aptapi de Saberes. Nos encontramos ya en el 9º programa. Les recordamos que todos los sábados de 9 a 10 nos pueden escuchar por su radio CEPRA Satelital. El día de hoy pues tenemos el desafío de poder abordar un tema muy importante que tiene que ver con la protección de las fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica, para un consumo cada vez más sostenible, más responsable, más racionado del agua, porque vivimos en un contexto en el que cada vez tenemos más problemas que tienen que ver con la falta de agua, el cambio climático. Pues para eso hoy día tenemos invitados especiales. Me acompañará el día de hoy, mi nombre es Alexandra Flores, yo soy de la Fundación Agroecolandes. Ahora nos toca conducir el programa y me acompañará durante el programa hoy día Tito Villarreal. Él es el responsable del programa Conosur en la Fundación Agroecolandes. Buen día, Tito. Buen día, Alejandra. Como tú lo has dicho, nos toca abordar un tema crítico, un tema clave, digamos, para el desarrollo en sí. El agua a todos lo conceptualizan como vida, ¿no? O sea, el agua es vida. Entonces ya es hora de empezar a reflexionar y poner manos a la obra en esto de hacer un uso razonable y sostenible de este recurso, ¿no? Sí, muy bien, tendremos también invitados especiales. El día de hoy nos estarán acompañando Samir Kadima. Él es el responsable de recursos hídricos, especialista en el tema en la Fundación Agroecolandes. También nos estará acompañando David Vélez, ¿no? Él es de la municipalidad de Tiquipaya. Así es. Entonces, pues con esas breve introducción, sería bueno un poco hacer un breve comentario sobre cuál es la problemática que tenemos del agua. Ya mencionabas, Tito, que es un desafío, ¿no? El día de hoy, no sé qué problemáticas vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el agua es un recurso cada vez más crítico, cada vez menos disponible, digamos, en cuanto a cantidad y calidad. Y la demanda, la necesidad es mucho más intensa cada vez, o sea que hay la disponibilidad no está satisfaciendo la necesidad y este desfase, digamos, está siendo cada vez más intenso, lo que se traduce en conflictos incluso sociales, ¿no? que los vemos. Entonces es urgente empezar a reflexionar y a partir de la reflexión empezar a desarrollar, delinear acciones conjuntas para poder hacer un uso más racional de este líquido. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿no? Hasta ahora nunca nos hemos preocupado por las áreas de recarga hídrica. Es decir, creemos que el agua aparece de la nada y eso no es así. El agua aparece, tiene un ciclo hidrológico que lamentablemente está siendo afectado por un mal manejo. Estamos ahorita, como tú sabes, en un fenómeno pero lamentable como es la chiquitanía.
hay un incendio que también va a tener su efecto en la baja de disponibilidad de agua. Entonces no estamos cuidando esas áreas de recarga hídrica, que generalmente son las cuencas, microcuencas que están en las partes altas. Entonces creemos que, reitero, los que consumimos agua, creemos que el agua viene de por sí y no. Entonces es hora de cuidar estas áreas de recarga hídrica, y al margen de eso es hora también de hacer un uso más racional del agua, un uso más razonable de este líquido para, reitero, no solo satisfacer nuestras necesidades, sino también de las generaciones futuras, que a veces nos preocupamos. Sí, muy importante la puntualización que haces, Tito. En el programa vamos a estar hablando entonces de lo que es la demanda de agua, o sea, las necesidades, los derechos que tenemos como personas, y todas las actividades económicas que conllevan, pero también es muy importante hablar de lo que es la oferta, cómo garantizamos que haya agua, porque hay ciclos del agua, como decías, que hay que garantizar, y qué rol juegan las cuencas, qué rol juegan los árboles, la forestación y distintas prácticas. Entonces, con esa breve introducción, pues damos paso a nuestra pequeña identificación que tenemos como grupo GTCC, que es gracias a ellos que tenemos también este espacio. Vámonos a una pequeña pausa. Cuidemos nuestros juturis, vertientes y zonas donde se recarga el agua. Cuando no manejamos bien nuestras fuentes de agua, hay pobreza y migración. Hoy hablaremos sobre qué podemos hacer para protegerlas. Te contamos. Identificar el lugar, el tamaño de la vertiente o juturi, las formas de acceso y el tipo de propiedad del terreno donde se encuentran. 2. Evaluar y decidir colectivamente si es necesario aislarla o impedir el ingreso de personas o animales para que mantenga o recupere su cobertura vegetal. 3. Aumentar la cobertura vegetal de las áreas de recarga de agua con especies nativas o propias del lugar, ya sean pastos, arbustos o árboles como las quehuiñas, cactus, molle, olmo, jisuara. 4. Construir zanjas de coronación, infiltración y terrazas para mejorar la infiltración del agua. Una producción realizada por la Fundación Agrocolandes con el apoyo de Solidagro. Bueno, retornamos entonces ahora. Estábamos escuchando unos mensajes que como Fundación Agrocolandes hemos estado difundiendo en todo el Cono Sur sobre la importancia de conocer nuestras zonas de recarga hídrica. Como decíamos hace un momento, es muy importante conocer el ciclo del agua, saber de dónde viene, cómo se forma y cómo llega a nuestras casas, a los distintos usos que le damos día a día, ¿no? Entonces ahora empezamos un poco a abordar el tema. Tenemos con nosotros a Samir Kadima. Él es, como les indicábamos, responsable de gestión de recursos hídricos en la Fundación Agrocolandes. Buen día, Samir. Buen día a todos, buen día Alexandra, buen día Tito. Buen día. Entonces, Samir, tal vez para nuestra audiencia podrías darnos una explicación así muy sencilla, con chuis, como decimos, sobre lo que es una cuenca, ¿no? Y cómo se relaciona a una área de recarga hídrica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de áreas de recarga hídrica? Bueno, la definición sencilla de una cuenca es aquel área donde está delimitada por el parteaguas. Es una línea donde las puntas del cerro delimitan y tiene un sistema hídrico. En medio está una zona, un afluente, un río principal, y de ahí se van conectando ríos más pequeños, secundarios o quebradas. Entonces esa es la zona delimitada por el parteaguas de esa zona, las puntas de los cerros, podríamos decir. En cuanto a ver, las zonas de recarga hídrica son la parte alta de la cuenca. Una cuenca está dividida en tres partes, ¿no? La parte alta, la parte media y la parte baja. Normalmente las zonas de recarga hídrica, por la conformación geomorfológica, por la vegetación, por la lluvia que se genera en las partes altas, esa es la zona de recarga hídrica.
Entonces nosotros como ciudadanía, por ejemplo, vivimos generalmente en la parte baja, ¿no? O sea, Así es. las poblaciones se han ido asentando en la parte baja. Y en la parte alta es donde hay generalmente árboles, hay vegetación, no solamente árboles así muy voluptuosos, sino también pastizales. Eso tú dices que ¿qué rol juega en las partes altas? Es muy importante, ¿no? Estas partes altas. Podemos ver en muchos lugares, ahí se crean los pozos, hay vertientes, hay ojos de agua. Si en una vertiente, por ejemplo, continuamente sale un caudal de agua durante todo el año y vemos hacia la parte alta, es donde hay mayor vegetación, hay mayor pastizal, la textura del suelo es con una infiltración muy alta. Pero si hacemos la comparación de otra fuente de agua que se seca entre los meses de agosto, septiembre, octubre, vemos hacia arriba y no hay mucha vegetación, no hay pastizales, no hay la vegetación que tendría que tener como zona de recarga. Entonces podemos ver que sí, esa es la parte principal de una zona de recarga hídrica, la vegetación y sobre todo los pastizales, que forman como una especie de esponja que absorbe la lluvia y va recargando todos los afluentes subterráneos, y entonces recarga los pozos, recarga las fuentes como las vertientes, los guturis que llamamos, ¿no? Ale, hay un principio, ¿no?, fundamental que manejan los compañeros que viven generalmente en estas cuencas. Dicen, la vegetación llama a la lluvia. Sí. Entonces, si una cuenca, un área de recarga está deforestada, perturbada, erosionada, no va a recargar. Entonces, para que no tengamos agua suficiente y en cantidad y calidad aquí abajo, hay que garantizar que esas áreas de recarga estén debidamente reforestadas con abundante vegetación. Sí, es cuán importante es conocer estos detalles. A veces parecen muy técnicos o parecen muy difíciles de entender, pero es muy importante que los que están metidos, las personas, las instituciones que tienen que ver con el agua, conozcan estos detalles, porque así podemos explicarnos, ¿no? Por ejemplo, a mí también recuerdo que hay un compañero en la cuenca de la Pía que él, en sus exposiciones decía, don Benjamín, ¿no? Tal vez algunos lo conocen. Él decía, abajo la gente de la zona norte, por ejemplo, tiene harta agua en los pozos, venden agua incluso. ¿Esa agua de dónde viene, no? Esa agua está siendo recargada en varias zonas en el Tunari, por ejemplo, ¿no? Decíamos que el Tunari aquí para Cochabamba es muy importante para que podamos disponer de agua. Entonces, eso ya nos decía Samir, es tan importante establecer esta conexión entre lo que es cómo se forma el agua y cómo sale esa agua aquí, pero eso requiere muchos estudios, Samir, ¿cómo podrías? Porque no es automático, no es digamos, aquí está la fuente de agua, o es el ojo de agua o el juturi, una laguna, y al frente puede estar la zona de recarga hídrica, o cómo podemos determinar eso. Así es. Una cuenca normal, todas las cuencas es un sistema, ¿no?, donde hay una entrada y una salida. La entrada en este caso es la lluvia que capta en la parte alta de la cuenca, y la salida es al final del río. Habría que hacer muchos estudios para determinar el flujo superficial, el subflujo subsuperficial. Como indicabas, hay que hacer un montón de estudios, hay que tener en las cuencas las cantidades de agua que caen durante varios años para poder hacer e intervenir una cuenca con mucha eficiencia, ¿no? Porque ahora cuando se quiere intervenir o hacer estudios hidrológicos se toman datos de otras diferentes cuencas que no es la misma en la cuenca que queremos estudiar. Pasa por todo aquello que tenemos que tener estudios o datos climatológicos, en este caso de la precipitación. Hay muchas cuencas que en el año no llueve lo mismo, pero no tenemos ese dato certero para poder hacer estos estudios, ¿no? Y cuán importante es aquello, porque como indicaba Tito, que con las partes que tienen mayor vegetación van a infiltrar mayor cantidad de agua. Es el ejemplo como en el municipio del Paso, ahí llueve bastante en todas esas zonas y la infiltración en la zona alta es tan buena que incluso Semapa tiene pozos ahí para dotar de agua a la población de cercado. Si en el caso de que esa zona de recarga tuviera alguna dificultad, hubiera algunas erosiones mucho más fuertes de las que hay, con seguridad en el tiempo esos pozos van a ir secándose, ¿no? O incendios, ¿no? Así es. Exacto. Ahora, Ale, más allá de un asunto técnico que es importante,
el asunto de cuidar, de proteger, de recuperar las áreas de recarga hídrica es más de movilización social. Es decir, preguntarnos qué estamos haciendo los consumidores, los usuarios del agua, para garantizar que estos tanques naturales donde el agua vuelve a cada año se recarga para que utilicemos, estén con vegetación, estén muy bien protegidos, recuperados, que no estén con erosión, que no estén con amenazas de incendios. Entonces, esa es la pregunta en este momento. Generalmente nosotros afrontamos el tema desde nuestro derecho. Yo tengo derecho a consumir agua, a 2 horas, a 3 horas, pago para eso. Pero ponte a pensar, ¿qué estás haciendo vos para garantizar esa recarga? ¿Has ido alguna vez a plantar un árbol? ¿No? Entonces, esas cosas son las que ahora tenemos que sensibilizarnos, motivarnos para la acción. La protección de las áreas de recarga hídrica, como su nombre dice, donde el agua se recarga, donde el agua aprovecha al máximo, digamos, la cuenca aprovecha al máximo la poca cantidad de lluvias que lamentablemente están disminuyendo gracias al cambio climático, es donde tenemos que empezar a reflexionar, decir, no, yo tengo que empezar a proteger. Y en ese contexto, tal vez hablemos más adelante, hay unas experiencias que tal vez aquí en el cercado podíamos copiarlas, ¿no? Claro. Entonces es con importante tener esos dos componentes, ¿no? El componente técnico, por un lado, de conocer cómo funciona el ciclo del agua en cada región, porque cada región tiene su particularidad, ¿no? Como dice Samir, hay que ver cómo llueve, en qué época llueve, hay que hacer un estudio geomorfológico de qué tipo de suelo es, qué tipo de vegetación. La vegetación también es bien importante que sea del lugar. Se habla mucho de las especies nativas, que a veces no es muy valorada, hay especies que llaman el agua, ¿no? Entonces hay que conocer eso, sensibilizar a la población, porque ha habido tanto desarraigo, hay a veces mucha ignorancia respecto al tema. Y por otro lado, el componente más social que dice Tito, ¿no? Que es importante que la población esté consciente de que el agua es un recurso finito, es un recurso necesario, y que tenemos que ver cómo garantizarlo para las siguientes generaciones, y que no basta con tener el servicio, con pagar, sino hay otros elementos que como población, como autoridades municipales, como técnicos, como gente que está metida en el tema, tiene que considerar ambos elementos, ¿no? Sí, entonces, sí, más adelante vamos a estar conversando sobre acciones específicas, por ejemplo, en el municipio de Tiquipaya. También como Fundación Agrícola Andes estamos impulsando algunas iniciativas en los municipios de Totora y Pasorapa, también estaremos comentando algunas más en el ámbito legal, ¿no? Que también es importante. Bueno, con eso podríamos tal vez hacer una pequeña pausa y ya para dar paso más adelante a nuestro siguiente invitado.
Ahora se ha reincorporado a nuestro estudio David Vélez. David es del municipio de Tiquipaya, el encargado de la gestión de cuencas. Bienvenido, David, muy buenos días. Muy buenos días. Desde el municipio un saludo también a todos los que están escuchando la radio. Bien, estábamos hace un momento hablando de la importancia que es conocer cómo funciona una cuenca, para determinar a partir de ello también cómo podemos mejorar su función. Una de las funciones, nos decía Samir, que es promover que se recargue el agua, por ejemplo, es una de las funciones de la cuenca. Nosotros sabemos que en Tiquipaya están haciendo muchos trabajos en algunas cuencas, en algunas participa también Agricol, otras instituciones, hay una plataforma incluso, ¿no?, que trabaja en el tema. No sé si podrías compartirnos qué acciones están haciendo en Tiquipaya en el tema de las cuencas. Bueno, sabemos que una cuenca es un área de recarga hídrica para el área de influencia, sobre todo de una cuenca, ¿no? Entonces, en torno a eso, nosotros como municipio, primeramente se ha creado la unidad de cuencas en el municipio, que es el único a nivel nacional. Ningún municipio tiene creado esta unidad y nosotros estamos trabajando en torno a lo que es la gestión de la cuenca. Y al hablar de una cuenca estamos hablando de fuentes de recarga hídrica, del agua sobre todo, ¿no? Ahora estamos trabajando en coordinación con el organismo de gestión de cuencas, que es una organización local de las comunidades del Distrito 3 del municipio, que se han organizado y están trabajando en la gestión social y el manejo integral de la cuenca pedagógica Cora Tiquipaya. Sin embargo, tenemos como municipio 32 cuencas, pero las demás, son 4 que inciden en el área urbana y las demás están desembocando ya en el trópico, están más atrás. Pero estas 4 que están incidiendo en el área urbana son las que recargan el agua para el municipio, ¿no? Qué interesante. Es el componente, ahí vemos lo que resalta, y no sé si tal vez mucha de nuestra audiencia no conoce, ¿no?, o nunca ha escuchado de las OGCs, que se llama, que es un poco la abreviación, el Organismo Gestión de Cuencas, que es muy novedoso, es una organización que agrupa a diferentes actores que tienen que ver con la cuenca. No sé si nos podrías explicar un poco cómo se ha conformado, en qué marco legal, cómo funciona. Bueno, desde el 2011 se ha creado un comité de cuencas en Tiquipaya, liderizado por doña Felisa Vargas. Bueno, poco a poco hemos ido, a través de algunas falencias que hemos ido atravesando en el municipio, y hemos llegado el 2014 a conformar realmente el organismo de gestión de cuencas, pero a partir del 2011 se ha ido escalando en algunas acciones, y en el 2014 se crean los estatutos igual, para el accionar de lo que es el organismo de gestión de cuencas, y a la cabeza de don Ciriaco Araniva, que ha sido el presidente del OGC, y el vicepresidente don Benjamín Vargas. Hoy en día se han volcado esto, don Benjamín ahora es el presidente y don Ciriaco es el vicepresidente. Sin embargo, este proceso ha costado un poco, ¿no?, porque las organizaciones tampoco entendían que era un organismo de gestión de cuencas. Gracias al proyecto Cuencas Pedagógicas, que ha impulsado también el Servicio Departamental de Cuencas, hemos ido fortaleciendo capacidades locales en la cuenca para darle sostenibilidad, porque a veces llega un proyecto, termina el proyecto y se termina el proyecto y muchas veces queda todo ahí, ¿no? Pero sin embargo, ahora con el organismo de gestión de cuencas hemos dado sostenibilidad y reciprocidad, y continuamos trabajando. Va a ser esto un trabajo que nunca va a terminar, porque el trabajo de manejo de cuencas es continuo, nunca termina, ¿no? Y el organismo de gestión de cuencas está para darle sostenibilidad y también crear conciencia social en sus comunidades. Bien, entonces es un componente importante la parte social, como decía Tito. Tal vez sería bueno ir dando algunos ejemplos, Tito, de qué, así más generales, sobre cómo qué acciones tendrían que hacer a nivel social, por ejemplo, la OGC o con otros actores en una cuenca. Sí, como decía David, el organismo de gestión de cuencas 13 de agosto, así como se llama, que agrupa a 5 comunidades de las partes altas de Tiquipaya, es un modelo realmente
muy bueno. En Bolivia creo que es el más fuerte, y su función es justamente dos componentes. Uno, hacer acción directa en sus cuencas, haciendo campañas de reforestación, de protección de algunas zonas de fuentes de agua, etcétera. Y otro también es de sensibilización y motivación en el área de influencia, como decía David. Es decir, que no... la protección de estas áreas de recarga hídrica, de estas cuencas, no es solo responsabilidad de ellos, que viven ahí dentro de las cuencas, sino básicamente es del área de influencia, toda el área metropolitana de Cochabamba, que sí se beneficia de eso. Entonces estamos en esa lucha, y se han hecho bastantes avances, David. Se ha hecho una primera cumbre del agua, por ejemplo, donde antes de esa cumbre los de arriba, digamos, con los de abajo no se querían ni ver, ¿no? Eran rivales a muerte. Ahora no, más bien ya ha habido un primera donde se han reunido, y ahora estamos preparando, como Agricol también apoyamos estos movimientos, una segunda cumbre donde ahí sí se van allá. La idea es formular acuerdos justamente entre los de cuenca arriba y cuenca abajo para cuidar estas áreas de recarga, ¿no? Si no cuidas tus áreas de recarga, el agua va a ir disminuyendo más de lo que está ahora, ¿no? Uh-huh. Qué importante es entonces el diálogo entre los actores, ¿no? Involucrar ya sea a los que viven dentro de la cuenca, porque por ejemplo, en esta comunidad, en la cuenca de Tolapujru, si no me equivoco, viven comunidades. También tengo entendido, 5 comunidades. Tengo entendido que ellos también están haciendo acciones para que sus actividades dentro de la cuenca no influyan en la cuenca, ¿no? Hay todo un proceso de sensibilización. Tal vez nos puedes comentar algo breve sobre eso, David. Bueno, la cuenca pedagógica Cora Tiquipaya integra 3 microcuencas, que es Tolapujru, Cora y Taquiña. Dentro de estas 3 microcuencas están las comunidades de Tolapujru, La Pía, Totora, Cruzani y Lincupata. Y las 5 comunidades conforman el organismo de gestión de cuencas, como decía Tito. Estamos trabajando sobre todo en 9 componentes, en realidad, ¿no? En tema de réplicas de manejo de cuencas y la gestión de cuencas, ¿no? Dentro de eso está el tema de conservación de suelos, con pastofalares, muros de piedras. Las familias ya están sensibilizadas y, bueno, en un principio utilizábamos lo que eran los incentivos, pero hoy en día ya han visto los resultados y están practicando de manera ya natural, sin necesidad de poder incentivarles, ¿no? Por otro lado, el tema de forestación, que ahora lo llamamos nosotros siembra del agua, porque al ir a forestar, al ir a plantar una planta en la cuenca, está haciendo a sembrar agua para el futuro, para los niños, para los adultos, para el futuro, ¿no? Entonces, hoy en día ya no llamamos forestación comercial, ahora se llama siembra del agua. Y por otro lado, estamos hablando también de cosechar el agua a través de algunos depósitos circulares, que hoy en día hemos copiado estas réplicas de Agroecolandes, esta tecnología que hoy en día nos está ayudando bastante en el sistema de riego tecnificado, sobre todo para un poco minimizar el uso, la cantidad de agua que antes por inundación utilizábamos bastante agua y regábamos poco, pero hoy en día con aspersión y con los depósitos circulares estamos regando grandes cantidades y con poca agua. ¿Esto qué significa? Significa más agua para los de abajo, ¿no? Entonces, también estamos trabajando con lo que son las parcelas agroforestales dinámicas. Estos son pequeños bosques dinámicos donde interactúan los árboles forestales con los árboles frutales, manzanas y la agricultura, ¿no? Esto permite que crear un espacio, un bosque diverso, donde existen diversidad de animales incluso, porque hemos visto que en nuestras parcelitas que ya tenemos establecidos, los animales se nos vienen más a la parcela, ¿no? Y eso estás creando diversidad. En cambio, cuando son monocultivos, lo que creas es la erosión del suelo mismo y no existe ni un animal en esa parcela. Pero en nuestras parcelas dinámicas se nos vienen todo tipo de animales, ¿no? Ya sea a comer nuestros frutos, pero de todos modos estamos creando un bosque dinámico. Y estás llamando más agua también, estás sembrando agua, ¿no? Porque es un bosque, lo que estás creando. Es un bosque. Y a la misma vez nuestras parcelas están en tezazas de formación lenta. Lo que permitimos es que cuando hay riego por aspersión se infiltre más el agua al suelo, ¿no? Y sobre todo lo que también estamos trabajando con Agroecolandes es de la producción orgánica.
Si estamos diciendo que una cuenca es un área de recarga hídrica, no puedes envenenar la cuenca con agroquímicos y sobre todo etiquetas rojos o amarillos, porque al venir una lluvia, estos químicos, quieran o no quieran, se infiltra al suelo y entonces esto se cosecha a través de pozos en el área de influencia abajo. Eso quiere decir que estamos contaminando a la gente de abajo, ¿no? Por eso es que hoy en día estamos creando normativas comunales, sobre todo en la comunidad de La Pía, donde nadie puede utilizar ya agroquímicos, sino más bien lo que hemos aprendido de Agricoles es la producción orgánica, es elaborar nuestros propios abonos orgánicos a través de elaboración de caldos sulfocálcicos, bioles a partir de lo que es la bosta de vaca, del aliso que es una especie nativa del municipio también. El aliso ahora se valora bastante, entonces el aliso, a partir del abono del aliso generamos también nuestros bioles para la producción orgánica. Y no olvidarnos también, perdón, de la equidad de género, ¿no? La mujer es clave también en la participación en el trabajo de manejo de cuencas. Por otro lado, nuestros organismos de gestión de cuencas en niños. Hemos conformado un organismo de gestión de cuencas en todas las unidades educativas también de la cuenca pedagógica, y los niños hoy en día están jugando el rol de autoridades y sobre todo es increíble verles hablar a los niños de cómo se cuida el agua. Sí, hay mucho trabajo que se puede hacer con este tema, con estos desafíos que nos plantean recuperar nuestras fuentes de agua, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ir profundizando más, conociendo a más detalle qué acciones podemos hacer tanto a nivel comunal como también a nivel individual. Nos vamos a una pequeña pausa. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Construyendo alternativas. Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente acá en su programa Aptapi de Saberes, que nos toca guiar el día de hoy a la Fundación Agroecolandes. Estamos hablando sobre el tema de cómo proteger las zonas de recarga hídrica, cómo hacer un uso racional del agua y consejos prácticos e importantes que podemos ir aplicándolos día a día, ¿no, Tito? Así es, Alejandra. Como decimos, la visión del agua es integral. Cuido mis áreas de recarga hídrica allá arriba, pero también hago un uso más racional, sostenible, solidario, responsable del agua, ¿no? Es decir, no sirve de nada que yo recargo, haga actividades para proteger mis áreas de recarga, si no cambio de actitud en cuanto al uso del agua. Entonces, a las personas que nos oyen, decirles que una forma también de proteger las áreas de recarga hídrica es haciendo un uso cuidadoso, razonable, responsable del agua en la casa, en donde estemos, ¿no? Y bueno, y también al vecino empezar a hablarle. Entonces creo que en ese contexto es importante, y eso es cuestión de actitud, no es cuestión de inversión, es cuestión simplemente de actitud, de que yo diga, desde ahora en adelante empiezo a cuidar el agua, ¿no? Sí, hay consejos bien prácticos, ¿no? Y lo vemos todos los días en memes, en cuñas radiales, en todo tipo de mensajes de que, claro, por ejemplo, no hay que tardarse mucho en la ducha, que hay que lavarse los dientes usando un vaso de agua, no usar el agua para limpiar autos o estar regando la calle solamente porque hay tierra, ¿no? También hay otros consejos prácticos que tal vez podríamos implementar en la agricultura, Samir. Sí, Alejandra, eso es indudable, ¿no? Porque ahora incluso las técnicas que se utilizan en el riego antes era por riego, por surcos, era por gravedad. Ahora todas las políticas públicas, inclusive del gobierno, están yendo a hacer un riego tecnificado, ¿no? Que sea por goteo o por aspersión. Hay zonas donde realmente el agua es tan escasa que necesitamos hacer proyectos de riego por goteo y por aspersión. Esto con el uso eficiente del agua para generar mayor cantidad de producción inclusive. Si bien antes, como indicaba Tito, es el cambio de uso de actitudes, antes la oferta de agua era bastante, ¿no? Y la demanda también, pero va creciendo la población, la demanda va creciendo también en cuanto a agua. Entonces, hacer el uso eficiente del agua y el cambio de actitud que indicaba Tito es fundamental. Si bien antes mirábamos al cielo para ver las nubes y rogar para que llueva, teníamos una cantidad de agua, y la misma cantidad sigue siendo, pero la demanda va creciendo. Si antes en una casa teníamos una familia de 10 personas, inclusive ya era para 10 personas, pero en esa casa se ha desbombado y se ha creado un edificio donde, no sé, hasta 15, 20 departamentos hay, se triplica, 15 veces más estamos viendo la necesidad de agua que necesita cada familia. Entonces ahora ya no hay que mirar a las nubes, hay que mirar hacia la cuenca y ver qué políticas podemos utilizar para poder mantener esas zonas y hacer un uso más eficiente del agua. Indicabas también, Alejandra, es muy triste ver en muchas casas que las aceras están limpiando, no están barriendo. ¿Qué hacen? Agarran una manguera y con la manguera le están metiendo toda la acera, los autos. Es un uso que no deberíamos tener, y como indica Tito, fundamental el cambio de percepción que se tiene en cuanto al uso al agua. Así es, y también es muy importante, y creo ahora para las próximas generaciones, y es también muy alentador trabajar con niños. David, ustedes están haciendo también trabajos, nos comentabas hace un momento, de la OGC de niños, que son de la cuenca, y cómo ellos nos dan el ejemplo, ¿no? de poder preocuparse a su corta edad, de ser conscientes de lo que implica cuidar el agua. Sí, nosotros como municipio y juntamente con el organismo de gestión de cuencas hemos podido insertar, juntamente con los profesores del distrito 3, hemos podido insertar en su malla curricular lo que es el manejo y cuidado de la cuenca a través de su PCP, de su proyecto socioproductivo. Y lo que se ha hecho es crear estos organismos de gestión de cuencas en niños, quienes son, ahora los niños son agentes cuidadores del agua, ¿no? Entonces ellos están realizando siembra del agua, están haciendo lo que es la forestación
y están creando estos bosques que hablaba, que con Agricol hemos podido coordinar el trabajo. Entonces, hemos creado una conciencia en los niños, porque ellos son los que van a cambiarles a sus padres, a sus hermanos, a sus madres, que muchas veces cuando somos mayores ya no queremos cambiar de actitud. Entonces, a través de los niños estamos creando conciencia, porque a futuro ellos van a llegar a ser los dirigentes, presidentes de OGC o dirigentes de centrales, subcentrales, alcaldes, profesionales, y van a crecer con este conocimiento, con esta conciencia, y va a ser mucho más fácil trabajar en el tema del cuidado del agua. Sabemos que el agua, no sé quién inventó que el agua es un recurso renovable, no es así. El agua se está terminando. El 2070, según una carta que estaba viendo en YouTube, un video, el 2070 se termina el agua en el mundo, y lamentablemente vamos a vivir una catástrofe en el mundo, lo que es, incluso veía que incluso las mujeres ya no van a tener el cabello, porque no va a haber agua suficiente para poder lavarse el cabello. Sí, son escenarios a veces catastróficos, ¿no? No, pero también hay que tomar en cuenta que la disponibilidad del agua no solamente es en cantidad, es en calidad. Entonces eso básicamente también está ahí. ¿De qué me sirve tener agua suficiente pero que esté contaminado con productos químicos, con residuos de la minería, etcétera? Entonces no es que no vamos a estar secos, sino que va a haber agua, pero no disponible, digamos, para un consumo humano, ¿no? Sí, es muy importante lo que dice Tito, porque nuestro planeta es azul si lo vemos del espacio, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque más del 97% es agua, pero esa agua no es disponible para el consumo humano, es agua salada, y apenas un 2.5% es agua dulce, pero de esa agua dulce no está disponible, están en los casquetes polares o están en las aguas igual profundas, ¿no? Entonces es cada vez muy importante trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos también, para que podamos cambiar de actitud y pensar un poco en cómo contribuimos cada uno desde donde estamos a cuidar el agua y a garantizar que haya agua para el futuro, para poder un poco contrarrestar esos efectos del cambio climático. En eso consiste la adaptación, en eso consiste también nuestra capacidad como personas para poder enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Con esos breves consejos nos vamos a una pequeña pausa para luego hablar sobre, por ejemplo, lo importante que es el rol de las autoridades municipales, de las instituciones, para garantizar que esto sea posible, ¿no? Que tengamos agua más adelante.
Bueno, estamos en la última parte de este programa Aptapi de Saberes y habíamos hablado de cuán importante es proteger el agua en las zonas altas de una cuenca, qué funciones cumplen los árboles, la forestación, prácticas agroecológicas y también lo importante que es el otro componente más social, ¿no? El de sensibilización, el cambio de actitudes en distintas actividades que hacemos en relación al agua. Un poco para que esto sea más sostenible, Tito, es importante involucrar a todos los actores. En este caso, por ejemplo, a los más llamados directamente, que son las autoridades, ¿no? Los municipios. ¿Qué acciones estamos haciendo? ¿Qué se puede hacer en este tema? Así es, Ale. Si esto no se vuelve sostenible a partir de que estas actividades de protección, de cuidado de las áreas de recarga no se vuelvan políticas, normas, esto va a ser muy circunstancial. Si bien técnicamente se ha avanzado bastante, existen las tecnologías, lo que ahora importa es que las autoridades municipales agarren esto y lo hagan estrategias municipales. Por suerte ya la ley de autonomías les da la posibilidad a los municipios de generar normas municipales, leyes municipales. En ese contexto, por ejemplo, en Totora, ya hemos hecho un proceso muy interesante, muy participativo, cuyo producto es una ley municipal de protección de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, que justamente en este momento la está analizando el Consejo Municipal para que la promulgue como una ley municipal. Entonces la ley municipal va a tener reglamentos operativos, de modo que ya se va a contar con recursos para que este municipio cuente, proteja de manera legal, operativa y técnica y social sus áreas de recarga. El mismo proceso estamos en el municipio de Pasorapa, donde ellos, más allá de tener protegidas sus áreas de recarga, ellos han solicitado tener una estrategia municipal de gestión de sus recursos hídricos. Sabes que Pasorapa es un municipio que todos los años se declara en emergencia por el agua. Entonces es un gran desafío y ya lo estamos afrontando. Lo mismo en Tiquipaya probablemente nos va a comentar David, también estamos, es decir, ya también se tiene que hacer incidencia pública en la gente común para que empiece a usar razonablemente y responsablemente el agua, pero también en las autoridades para que ellos generen normativas para que regulen este nuevo tipo de cuidado del agua, ¿no? Sí, tal vez, David, nos podrías comentar cuál es el proceso en Tiquipaya, tal vez qué dificultades han habido y cómo los han podido enfrentar. Bueno, al crear la unidad de cuencas en el municipio, bueno, hemos creado una unidad que pueda, digamos, hacer gestión el tema en torno al agua, ¿no? Para proteger las fuentes de agua, sobre todo. Entonces, con la ayuda de lo que es el BETAS, hemos generado una normativa que es la protección de las fuentes de agua en el municipio de Tiquipaya. Sin embargo, nos falta todavía trabajar en algunas leyes que garanticen, herramientas que nos garanticen realmente a proteger lo que es el recurso elemental que es el agua, ¿no? Pero sí hemos dado un paso ya creando estas normativas de protección de fuentes de aguas municipales, ¿no? Y justamente estamos ya en vistas de una segunda cumbre en Tiquipaya, sí, cuyo propósito pensamos que va a ser justamente generar una ley municipal de protección de estas áreas de recarga, para que las zonas de influencia regantes y todo nos preocupemos para cuidar realmente estas áreas de recarga. Sí, Samir, tal vez lo importante sería también que ¿por qué es importante una ley municipal? Por ejemplo, en esta ley tendría que asignarse un presupuesto, ¿no? ¿Para qué? Para que esto sea sostenible, como hemos ido diciendo, que no sea solo una actividad particular. También se tienen que establecer normas comunales, ¿no? Que la ley tiene que regular, tiene que haber una reglamentación para que eso se pueda cumplir y no sea inoperante. Así es, Ale, todo lo que se está haciendo y lo que ha indicado Tito es tan fundamental que tiene que ser con la participación de todos los actores sociales para evitar en un futuro una problemática mayor. Así es que si bien van a estar los regantes con sus derechos y obligaciones, ¿no? También van a estar la zona urbana, van a estar todos los que participan en una cuenca, y los llamados a tener que regular todo esto es las autoridades. Si bien se están haciendo estas cumbres a gran escala, en Totora se ha hecho, en Pasorapa se está haciendo, en Tiquipaya también se tiene avanzado, pero no es sencillo tener y poder contentar a todos los actores o a las organizaciones, pero se tiene que empezar, se tiene que realizar.
tiene que pasarse por tener una gobernanza del agua que estén implicados y participativamente todos los actores. Porque si no tenemos en cuenta esto, vamos a tener muchos problemas como los que ya se han hecho hace mucho tiempo atrás en Cuatro Esquinas, en Tiquipaya. Esas situaciones tenemos que evitar. Ya se están haciendo muchas intervenciones, problemas entre organizaciones. Lo mismo ha sucedido y ojalá nunca suceda otra vez en lo que es Tiraque y con Punata. Esos sistemas, cuando la escasez de agua es terrible, ya empiezan a tener problemas. Entonces tenemos que ir por cambio de actitudes, tenemos que generar normas, leyes, reglamentos que vayan desde el municipio para tener una sostenibilidad en el tiempo. Sí, entonces volvemos un poco al inicio, la reflexión que dábamos al inicio, que es tan importante tener una visión integral, porque el agua no solamente es la laguna del lugar o no solamente es el río, ¿no? Sino es todo un sistema que traspasa municipios, que traspasa regiones y que puede influir en un lado y en otro, y donde intervienen tantos actores como actores productivos, actores sociales, consumidores del agua. Entonces es tan importante organismos, por ejemplo, como el organismo de gestión de cuencas, que es un organismo que recién se está dando importancia. Hay muy pocos conformados en el país y muchos no reconocen, ¿no?, la importancia de este organismo para poder sentarnos, como dice Samir, y poner en práctica eso que llamamos gobernanza del agua, Tito. ¿No es importante? Así es, Ale, y es tan amplio hablar y apasionante este tema que realmente no se alcanzarían ni 10 programas. Pero yo el mensaje que quiero decir ya cerca al final es que ya, señores, cambiemos de actitud. Preocupémonos y preguntémonos ¿qué pasa? ¿Dónde está? O sea, ¿por qué tenemos menos agua en nuestros pozos y nuestra agua está de pésima calidad, ¿no? Miremos hacia arriba, miremos hacia nuestras áreas de recarga hídrica, vayamos a reforestar, vayamos a apoyar los esfuerzos que hacen los que viven en las áreas de recarga hídrica y esforcémonos. No es necesario pagar, hay mecanismos de acuerdos recíprocos por el agua, pero que lamentablemente se reducen al pago. Yo te pago y sigo haciendo un mal uso del agua, y eso no es correcto. Está bien que aportemos económicamente para reforestar y todo, se necesitan recursos, pero yo también aquí abajo haré un uso más cuidadoso del agua, ¿no? Entonces creo que es un tema, reiteramos, creo que es un acuerdo aquí de actitud, de nueva forma de ver, de educación entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que eso es a varios niveles: autoridades, consumidores, agua potable, riego, consumo animal, el caso de paso. Industria, la industria no dice nada, y en las cuencas tenemos industria. Y muchos problemas de contaminación. Exactamente. La industria también debería empezar a poner su energía y sus recursos en restaurar. Hay muchas áreas de recarga hídrica totalmente erosionadas. Hay que restaurarlas, recuperarlas para que recuperen esa su cualidad. El Parque Nacional Tunari es un área de recarga hídrica por excelencia. Hay que trabajar con esa visión. Como decías, Tito, si no nos alcanzaría el tiempo para seguir abordando. Bueno, ya para despedirnos, agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado y haber compartido con nosotros tanta información, reflexión, consejos sobre cómo cuidar el agua. Les invitamos a que nos escuchen el siguiente sábado en este su programa Aptapi de Saberes, que está organizado por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, y en este caso hemos estado liderando el programa la Fundación Agroecolandes. Un saludo, hasta la próxima. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agroecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nossos Causai. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Cepra Satelital FM 100.9